Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pero muy buenos días, bienvenidos a la nueva mañana en la M530. Y hoy nos toca casi 20 grados a esta hora de la mañana, 19 grados 8, la máxima 26. Pesadito el comienzo del día y parece que puede llegar a haber, atentos para la tarde en el AMBA, algunas lluvias aisladas en el conurbano, en algunos puntos, sobre todo en el sur, un poco más fuerte, así que ese es el pronóstico para hoy. No está mal si tenés esos pilotos, viste, que se doblan y que lo podés meter en la mochila o en la cartera. Bueno, por ahí tenerlo, por si volvés tarde. Y estamos conectados desde bien temprano, 11 3200 0530, esa es la línea de oyentes, ya estamos a miércoles, a 4 días, 5 días, es decir, 4 días en realidad de que arranquen las elecciones definitivas de este año 2025, después de un año largo, después de mucha información sobre lo electoral. Bueno, estamos llegando ahí, al momento cúlmine, a la hora de la verdad, que entre otras cosas va a condicionar también para adelante el futuro del país y del actual gobierno. Y atento para los que salen a tomar el transporte público, los trenes, el tren San Martín está limitado entre Retiro y José Cepaz, hubo un arrollamiento en José Cepaz, atentos con este dato. El tren Mitre, el servicio circula con cronograma especial por obras, el resto de los trenes circulan según frecuencias habituales y después en autopista 25 de mayo, acá en Cava, reducción de carril, altura San Pedrito, sentido al centro por motociclista accidentado. Tranquilos, con tiempo. Viste, para hacerlo despacio, ¿no? Cuando digo lo del tranquilo con tiempo, noto que también estamos, viste, a altura del año donde hay mucho cansancio. Recién venía manejando por Corrientes y están, viste, los aceleres que se dan entre el apuro, ¿no? Algunos estreses que vivir en ciudades, o que estos tiempos también del país te pueden impulsar a tener o fomentar. Y después, sobre todo, la altura del año
y el cansancio también general, ¿no? Cosas que no están andando y después, por supuesto, la propia vida, el propio cotidiano, todo eso hace que lleguemos a esta altura del año donde de a poco vamos entrando en su recta final y que requiera de ejercicio de conciencia, mantenerse lo más tranquilo que se pueda y sobre todo saber que un minuto más, esperar un poco más, colabora en todo caso para hacerlo de manera más segura y más efectiva. Así que en eso andamos, mensaje de miércoles para arrancar despacio el día y para llegar también bien al redondeo de la semana cuando toque. Hoy decíamos, atentos con esto, de que a la tarde puede llegar a haber algunas lluvias, algunos chaparrones en distintos puntos del AMBA y también del centro del país, y aparentemente cambió el pronóstico porque las lluvias iban a llegar recién el fin de semana. Se adelantó todo, estas lluvias de hoy a la tarde, mañana afloja un poco, pero parece que después viernes y sábado podemos llegar a tener ya temporales fuertes también en diferentes puntos del país y en el área metropolitana de Buenos Aires. Así que eso para saber cómo viene el clima, llega el calor, va levantando la temperatura y eso viene por supuesto aparejado con algunos temporales. Mañana la máxima puede llegar a los 30 grados y hoy va a estar rondando, como decíamos antes, los 26, 27 grados. A pesar de que llegará después con lluvia, no va a bajar la temperatura, mañana sigue levantando. Bien, vamos a meternos con algunos de los temas principales de este miércoles, mucha información que tiene que ver centralmente con cómo se va llegando y con cómo se van dando también todas las condiciones para las elecciones del domingo. El dato quizá más relevante en esos términos es que la Cámara Electoral le dijo al Gobierno Nacional, y esa fue la información que se confirmó ayer a la tarde y que veníamos adelantando aquí también en la Radio de las Madres, que tiene que subir la información y tiene que cargar los datos por sección electoral, es decir, por provincia. No va a poder hacer el Gobierno Nacional uso a piacere, como le gusta, de los recursos del Estado, de los recursos de todos, para publicar los datos según le convengan, ¿no? Con esta lógica de, sumar todos los datos generales, como si fuesen unas elecciones presidenciales, y que eso en todo caso le sirva para la foto, para la postal de gané por 1 o 2 puntitos, no perdí por tanto, etcétera, etcétera, que necesita para construir sobre todo el relato y la etapa del lunes. Lo que más le preocupa a esta hora de la previa electoral al Gobierno Nacional y a la Casa Rosada es básicamente, es ni más ni menos que las fotos y la foto del resultado electoral y la tapa de los diarios del día lunes. Bueno, sobre esto hay mucha información que se movió. Por supuesto, estuvieron siguiendo este tema los apoderados del Partido Justicialista. Son 4 los apoderados y uno de ellos es Eduardo López Wesenhoff, que está en línea y ahí lo vamos a saludar a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Eduardo? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Buenos días, Nico, a vos y a todo el equipo. Gracias por el tiempo. Eduardo, no, al contrario. Te pregunto, ¿cómo fueron, punto 1, cómo viste la resolución que termina dando la Cámara Electoral? Algo que uno dice, era lo que tenía que hacer, pero sin embargo había dudas en las horas previas, ¿no? Y siempre cuando depende de una resolución judicial o de terceros, siempre queda un margen de duda a ver si le da razón al Partido Justicialista o al Frente Fuerza Patria o no, pero teníamos esperanza de que se iba a comprender como se comprendió, como no podía ser de otra manera, y salió favorablemente, estableciendo entonces que la prohibición de que se hiciera un conteo nacional.
Así que bueno, estaba dentro previsto, pero siempre con un margen de área. Bien, Eduardo, y después, el resto de los debates. Ahora, hizo todos los reclamos y pidió y insistió con todos los caprichos el gobierno nacional ante la justicia electoral, porque pidió que le reimpriman la boleta. Después, cuando no le dieron la boleta, pidió que le reimpriman los afiches informativos de los centros de votación. Bueno, cuando se lo dieron, dijeron, bueno, ahora a ver si podemos modificar la forma de presentar los datos. O sea, se sacó las ganas de cuestionar todo lo que funciona, lo que por ahí podríamos decir que funciona mejor en la Argentina, que es no solo la justicia electoral, sino la dinámica, ¿no?, de la elección democrática de cada vuelta. Sí, todo un esfuerzo inútil, uno podría comprender si hubiera algún peligro para para la presentación de la Libertad Avanza, para su desempeño, pero nada de lo que solicitaron impedía que participaran de la elección, y porque, como señalábamos nosotros, una foto no marca la diferencia. Si uno ve por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, la foto que están son muy chicas, nadie elige por la foto, muchos no se reconocen los candidatos. El tema de la reimpresión, bueno, le dieron la razón y generó un trabajo extra de la justicia, que ayer pasé por el juzgado, habían trabajado todo el fin de semana, el Día de la Madre, 10 horas, se habían convocado a 100 personas para hacer los cambios. Bueno, todo bastante en balde. Y bueno, y después terminaron con este tema que tuvo la resolución ayer. Así que bueno, han hecho lo que han querido, y bueno, el resultado fue el que tuvieron. Eduardo, ¿cómo crees que va a ser la carga de datos, o qué nos podés contar como apoderado del PJ Nacional sobre eso? ¿Qué nos podés decir en cuanto a cuándo habrá información, en cuanto a cómo puede ser el conteo de los votos también con esta boleta única de papel que vamos a experimentar esta vez? Bueno, teóricamente tendría que ser más rápido que el conteo con la boleta partidaria. Ajá. Así que estimamos que a las 21 horas, que es la hora, el piso para dar a conocer los resultados, va a haber una gran cantidad de mesas escrutadas. Bien. Hay distritos que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, hay una sola categoría de candidatos, va a ser más rápido. Va a ser un poco más lento, donde se eligen 2 categorías en 8 provincias. Y bueno, y hay 5 provincias que tienen elecciones simultáneas. Sí. Simultáneas, que bueno, ahí va a ser más, un poquito más lento. Pero creo que teóricamente el sistema va a funcionar como todos los años, o como todas las elecciones. Bien. El sábado pasado, hubo algunas deficiencias, para ello están los simulacros, que generalmente la experiencia me indica que se supone se van a corregir, como se han corregido en otras oportunidades. Así que respecto del conteo no tenemos ningún viso de que no sea de una manera normal. Bien, Eduardo, ¿algo para advertir, algo para prestarle atención de cara al domingo, donde los fiscales vayan a tener que prestar atención, o donde la opinión pública tenga que hacerlo? No, el sistema es un poquito más complicado que la boleta partidaria, porque o uno va con la boleta. Requiere un poco más de atención, dónde poner la marca, cómo elegir la opción. Ahora, cuando hay que prestar atención solamente en ese detalle. Después,
normalmente no tendría que presentar problemas. Se ha hecho hay que reconocer que todos los actores, el Poder Ejecutivo Nacional, las provincias, el poder judicial y los partidos políticos han trabajado intensamente en ilustrar a toda la ciudadanía. Bien. Puede haber alguna persona que no tenga problemas, pero bueno, se ha hecho todo el esfuerzo para estrenar este nuevo sistema. Perfecto. Sí, el problema principal lo tiene, yo creo que quiera votar a Espert, a Santilli directamente, que no lo va a encontrar. Creo que es el problema principal que van a tener, ¿no? Que por eso siguen viendo si todavía lo rapan o no al dirigente del PRO. Eduardo, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. Bueno, al contrario, gracias a ustedes, y bueno, que la gente vaya a votar, que la ciudadanía vaya a votar el domingo. Necesitamos que para el sistema republicano y democrático que haya mucha concurrencia, y bueno, y que se tome su tiempito, que vaya tranquilo, que está todo previsto como para que el acto eleccionario sea favorable al sistema. Gracias, Eduardo, un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estaba Eduardo Wessenhoff, histórico apoderado del PJ Nacional, dándonos algunos detalles de cara al domingo. Buenos días, María Quintero, ¿cómo estamos? Rojo para ahuyentar las malas energías y las envidias. Quintero, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda Nicolás Márcico? Bien. Amo el rojo, es un color que me gusta mucho. Y le queda muy bien. Muchísimas gracias. Exacto, como a Soler, que también está con rojo hoy. Porque también es morocho Soler, entonces también le queda bien. Es de cosa de morochos, ¿no? Que quede bien el rojo, es verdad. No, pero puede ser, sí, el contraste ahí de tonalidades, puede ser. Ahora un rato nos vamos a meter también a profundizar información de cara a lo que viene con las elecciones con María Quintero también, pero separamos y tenemos entrevista en piso. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, nos metemos en clima electoral, tal vez seguimos, mejor dicho, en clima electoral. Vamos a revisar también cómo están los distintos espacios, las distintas candidaturas. Eso lo haremos en este sprint final también, como lo venimos haciendo toda esta semana. Y ahora vamos a saludar a Juan Carlos Giordano, que es diputado nacional del FIT, de la izquierda socialista, y también es candidato a renovar esa banca por la provincia de Buenos Aires, y que además fue parte de la flotilla, Sumud, que fue rumbo a Gaza y después terminó siendo detenida por el ejército israelí. Todo eso para charlar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Buenísimo, el mate. ¿Viste? El mate. Hace buenos mates, Márcico. Tiene un problema. A veces no convida y toma solo. Pero a vos te dio, veo que te dio. Sí. No y a Quintero también te digo. Hoy te recibí con un mate. Sí, ¿Todo bien? Bien. Me alegro mucho. Bueno, qué bien que esté mate, compañero. Vamos a decir que de la izquierda, del FIT, de izquierda socialista, son los únicos que usan el concepto de compañero. ¿No? Lo he escuchado más de los dirigentes de la izquierda socialista que del resto de los dirigentes del FIT. Sí, compañeros. Nosotros en el partido nos decimos no es compañeras, compañeros, compañeres. Ahí ¿sí? está. Ahí va. No camaradas, exactamente. Bueno, camarada, compañero. Camaradería. Camaradería. Sí, claro. Juan Carlos, te pregunto primero por la experiencia, por lo que fue y lo que te dejó, no solo como experiencia también, sino lo que significó, ¿no? Esta flotilla tan contundente y que terminó, ¿no? También, de una manera arrebatada por parte del Estado de Israel, ¿no? Fue un hecho extraordinario. La experiencia es enorme. Estamos hablando de la mayor flotilla global en apoyo a Gaza. Las anteriores habían sido toda flotilla, es importante, pero habían sido de muy pocas embarcaciones.
Las que terminaron secuestradas de la flotilla global Sumut, que es la que integré yo con Ezequiel Perecini, que es un compañero también de Izquierda Socialista, y de nuestra organización internacional, la WITSI. Esto es importante porque, bueno, tenemos nuestro partido hermano, el Estado español, que ya lleva, lucha internacionalista del Estado español, que ya lleva 17 ayudas humanitarias a los comités del norte, comité independiente, ¿no? Es decir, el norte de Gaza. Así que bueno, vos imagínate, terminaron siendo entonces 42 embarcaciones secuestradas con 473 tripulantes secuestrados. Después hubo una flotilla, después de la flotilla global Sumut, venía otra para atrás con 9 embarcaciones más y 140 personas. Quiere decir que el Estado sionista, genocida de Israel, aparte del genocidio y aparte de la hambruna, se ha quedado de manera ilegítima con 51 barcos, 51 embarcaciones. ¿La sigue teniendo esas embarcaciones? Y 613 detenidos terminaron siendo. Sí, claro. A esos barcos los descuartizan, los liquidan, y la ayuda humanitaria, algunos decían que los hunden. Bueno, no se sabe qué barbaridad puede hacer Israel con eso, pero bueno, eso fue un hecho extraordinario. Y bueno, y en cada país que salíamos, en el caso de Barcelona, que salimos el 31 de agosto, fue apoteótico, miles y miles y miles de personas. En Túnez, cuando hicimos no la primera parada, pero ahí se sumaron otras embarcaciones, miles y miles y miles de personas, más que todo la juventud. Después, cuando bordeamos Italia esperando las otras embarcaciones, bueno, Italia fue una cosa extraordinaria, porque se hicieron 2 huelgas generales, la del 22 y la del viernes 3, después que ya habían detenido, claro. Ya estaban todos detenidos. Sí. Imagínate una huelga general encabezada por los portuarios. Ahí pasa mucha, bueno, lo que uno se entera, ¿no? La Unión Europea, uno ve a Pedro Sánchez diciendo el genocidio y esto y no sé qué, pero comercian con Israel, le venden armas, le venden municiones, le compran tecnología. Así que bueno, fue un hecho enorme, y que demuestra que la causa palestina es enorme en el mundo. Las movilizaciones siguen siendo extraordinarias. Bueno, artistas, actores, actrices. La vuelta de España, que es el tour ciclista, que fue impedido. Y como decía una periodista, si no hubo ganador en esa, bueno, para los oyentes, participaba un equipo israelí. Y Israel se lava la cara participando en todos esos eventos deportivos para decir no pasa nada, es un país normal. Exacto. No hay genocidio. Y bueno, y ahí en Bilbao fue la primera no llegada, no dejaron llegar, digamos, ¿no? Que no hubiera un triunfador. Y después en Madrid lo mismo. Y una periodista si no hubo un triunfador, quiere decir que triunfó el pueblo de Palestina. Así que sí, llevamos ayuda humanitaria, toneladas. Nosotros como diputados, yo fui el único diputado de Argentina, de los 257, en nombre, por supuesto, de las bancas del Frente de Izquierda Unida. Pero había diputados de alrededor de 20 países. En la embarcación donde estuve yo, el Sirius, había diputados de Valencia, que habían sido diputados de la Asamblea de Madrid. Después se incorporó una diputada, Marie, de Francia insumisa. Hubo un diputado polaco, una concejal de Brasil, del Brasil PSOE. También, ¿no? Sí. Así que certificamos la ayuda humanitaria. Es decir, que en un momento de la embarcación fueron más de un mes de navegación por el Mediterráneo. En el caso mío, el día 27, porque tuve un problema, en una afección, perdí la vista en el ojo derecho, en la parte de abajo, y que me estoy haciendo tratar, y bueno, ahí estaba el médico de Turquía, me dijo tenés que bajarte, y cuando fui a hacerme la revisación en Creta, en la isla de Creta, y me certificaron que no podía seguir. Pero bueno, después todo lo que pasó fue lo que ocurrió, ¿no? Es decir, un hecho salvaje de piratería, que ya lo habíamos sufrido en Túnez con 2 drones incendiarios que nos habían tirado en la embarcación. Eso te iba a consultar, porque ustedes habían tenido un episodio. Sí, claro. Imagínate que Israel llega con drones a un puerto de otro país como Túnez. Claro.
Y recuerdo que el presidente de Túnez dijo, no, puede haber sido el incendio ese, puede haber sido un cigarrillo que se le escapó a alguien. Claro, cualquier cosa. Toda la complicidad que tiene Israel, ¿no? Sí, hay 2 drones, que por supuesto estaba la guardia de los 2 barcos que lo pudieron apagar. Uno en la embarcación donde estaba Greta Thunberg. Y después entre Italia y Grecia hubo 12 drones incendiarios, con bombas de estruendo, con gases químicos que los dejaron ahí, como diciendo, mirá, te lo puedo liberar. No, es tremendo, es la maquinaria de guerra de un Estado genocida que no solamente practica el genocidio ahora, sino que lo viene haciendo en 1948 cuando lo usurpó las tierras palestinas. Juan Carlos, ¿cómo vinculás, se sabe, bueno, o sea, ustedes están en todas las movilizaciones de los miércoles acompañando, ¿no? En muchos reclamos también laborales están acompañando, y cómo vinculás todo este modelo que estamos atravesando hoy en nuestro país con esto que estás contando de Israel, con este acuerdo también que nos llega desde Estados Unidos, aparentemente para ver cómo que salga todo bien para el gobierno, supuestamente el 26, pero el 27 ya no se sabe si ese acuerdo sigue, no sigue, qué va a pasar. Bueno, digo, todo eso está bien raro. ¿Cómo lo vinculas todo eso en términos geopolíticos? Y bueno, en el caso de Milei, que nosotros lo dijimos, yo venía recordando, ganó Milei, asumió, y nosotros las semanas, con el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unida, hicimos la marcha en un nuevo aniversario de la Argentina So, en la Plaza de Mayo, donde Patricia Bullrich no pudo aplicar el protocolo. Bueno, ahí marcábamos un camino de cómo tenía que ser esto, ¿no es cierto? Un camino de lucha, de movilización, porque ya estaba claro que era un gobierno ultraderechista. Milei había cerrado la campaña electoral con la bandera de Israel. Sí. Imagínate lo que significa para nosotros, para nuestro país, por eso decimos no en nuestro nombre, de un presidente que se abraza con un asesino probado como Netanyahu. Y también Estados Unidos, Donald Trump, ultraderechista, que bueno, el otro día hubo una marcha extraordinaria en Estados Unidos repudiando todas sus medidas salvajes, diciendo no al rey. Argentina está sometida en una postración enorme y ahora un salto, porque el pacto de Milei con Estados Unidos es un pacto colonial de entrega, de sometimiento, que tiene la deuda externa como lo más notorio, pero es un pacto de sometimiento en general, ¿no es cierto?, de entrega, de dependencia, de entregar los recursos naturales, pues por eso el RIGI, y ahora se vendría la reforma laboral y antiobrera, y se vendría una nueva reforma jubilatoria, a pesar de que las jubilaciones, el 80% son de indigencia. Entonces, bueno, todo este tiempo ha sido de lucha, de movilización, y queremos ser categóricos. Si Milei llegó a tanto, es porque la burocracia sindical, esencialmente de la CGT, ha pactado con el gobierno. Si no, no se puede. Ayer hubo una marcha a Plaza de Mayo del sindicalismo combativo por el Garrahan, discapacidad, las universidades, ahora la CGT, porque está bien, se va a luchar por más que la CGT haga o no haga, pero hubo 3 paros generales arrancados la CGT. Y nosotros siempre le reclamamos un plan de lucha, porque no puede ser que siga una política tan nefasta, y fíjate que Gerardo Martínez estuvo en la última reunión con el gobierno, eso ocurrió hace un mes. Entonces vamos a seguir, por eso es decir, la necesidad que tiene la clase obrera de derrotar un plan motosierra salvaje, siniestro, al servicio de pagar una deuda usurera, fraudulenta. Estamos hablando de cifras siderales. Vos imaginate que entre el año que viene y el próximo se tienen que pagar 30.000 millones de dólares. Ahora vos lees esa noticia y decís, pero 30.000 millones de dólares ¿de qué? Porque después te aparece otros 4.500 millones de dólares como se tienen que pagar en enero. Claro, tal cual de otro vencimiento. Y el gobierno pide plata para refinanciar una deuda usurera y fraudulenta, y para entregarle la plata a los usureros internacionales, a los que apuestan al peso, al dólar, al peso, al dólar. Y bueno, ya Estados Unidos interviniendo en el mercado de cambio para salvarse ellos, ¿no? Porque es intentar salvarlo a Milei y salvar a los fondos de inversión que dependen de Estados Unidos, a cambio, por supuesto, de una mayor entrega. Entonces, bueno, todo eso, fortalecer en el medio de esto, ¿no?, de la pregunta tuya, fortalecer al Frente de Izquierda Unida y tener más bancas del Frente de Izquierda es muy importante para todo lo que se viene, porque en nuestras listas va el sindicalismo combativo, que
que somos lo que decimos que tenemos que derrotar. No es ponerle un límite, Milei, no es ponerle un límite, no, hay que derrotarlo. Y está demostrado que el pueblo argentino ha luchado en todo este tiempo de manera extraordinaria. Juan Carlos, con eso también ustedes fueron bastante críticos con esta estrategia que justo recién comentábamos y hablábamos, que ayer le puso, ¿no? Ahí un condicionante la justicia electoral, la casación. La Cámara, electoral, diciéndole que que no va a poder finalmente presentar los datos como el gobierno quiere, ¿no? Que aparte es el gobierno quiere usando los recursos del Estado, que son los recursos de todos. Y le dijo, vas a tener que presentar los datos por provincia. Ustedes venían siendo muy críticos de eso con respecto a que hagan esa truchada también, ¿no? Que estaban empujando, lo cuestionaron bastante. Es una forma de intentar demostrar el derrumbe del gobierno. Hay un cambio en la realidad nacional, que es que estamos ante un gobierno en una decadencia enorme, pero decadencia en el sentido del repudio popular. El repudio popular. Por eso Milei dijo, aspiro a tener un tercio un tercio en la Cámara de Diputados, de senador, es que aparte los vetos. Su apuesta es solamente trabar todo lo que pueda hacer el poder legislativo. Es un gobierno repudiado por donde va. Es decir, fue a Córdoba, es repudiado, no puede terminar los actos. Un gobierno que está mostrado que es entreguista, que es narco. Imagínate la caída de Esper, eso fue una cosa extraordinaria. Cuando tuvimos que hablar nosotros, dijimos, vamos a hablar contra Esper, pero lo hacemos con una satisfacción enorme, porque vos lo tenías al tipo ahí, lo veías por televisión, decimos, nos vamos a llevar por delante todo, cárcel o bala. Qué derrumbe. Y hay muchos involucrados en función de eso. Patricia Bullrich está involucrada, todo lo que sale de la criptomoneda ya no involucrado a algún funcionario, es el propio Milei, Karina Milei, Karina alta coimera. Imagínate lo siniestro de robarle a las personas con discapacidad y quedarte con una coima millonaria. Es una cosa tremenda. Entonces, sí, ahí estamos. Pero el tema es cómo salir de todo esto, porque esa es la realidad, la cruda realidad. Ante el Pacto Colonial hoy hacemos un acto de cierre de campaña frente a la Embajada de Estados Unidos para mostrar un camino. Si Argentina no rompe los lazos con el Fondo Monetario, no nos liberamos de toda esta atadura colonial del FMI de Estados Unidos, no suspendemos de manera inmediata los pagos de la deuda externa que está comprobada que es usurera, ilegítima, fraudulenta y como lo quieras llamar, no hay salida para el país, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para las universidades. Y ese es un debate que tenemos, ya no con Milei, sino con los opositores. No vamos a hablar de Massó, de Pichetto y demás, que se reunieron de manera paralela para ver si le sacan algunas migajas al gobierno y justificar el voto al presupuesto nacional. Exactamente. Que tiene como centro los pagos puntuales de una deuda usurera. Sino con esto de que nos dijo Kicillof, seguramente contestándonos a nosotros, que romper con el FMI es infantil y que habría que renegociar la deuda. Ahora, si la deuda es una estafa y no la podés pagar, no podés renegociar, no depende de la muñeca de alguien que diga, mira, yo voy a renegociar con un poquito de plazos para más adelante. Y el peronismo presentó, Máximo Kirchner, un proyecto que dice que la ley se debería, lo que está haciendo Milei se debería tratar en el Congreso. Lo que pasa es que este Congreso acaba de avalarle un DNU de la deuda a Milei. O sea, Milei se dispone un decreto de necesidad de urgencia que dice, autorizo a Milei a pedir un préstamo de 20.000 millones de dólares. Esa plata fue a la bicicleta financiera. ¿Y por qué la va a pagar el pueblo trabajador? Entonces, el Congreso es una maquinaria, digamos, y las cosas que se han logrado en el Congreso es porque ha habido lucha y movilización, pero eso te iba a preguntar, porque ¿cuál es el rol del Congreso en estos tiempos? Porque lo que venimos viendo es que hubo, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, fue como el Poder Legislativo el que le intentó poner un freno, obviamente en articulación con esto que vos decís que es la movilización en las calles, pero ¿cuál sería de acá en más el rol del Congreso de la Nación? Bueno, las leyes que de manera insuficiente han presentado la oposición a Milei, como se dice, la oposición amigable o lo que fuere, fueron fruto de la lucha y la movilización. Es decir, contemos todos los miércoles las y los jubilados se movilizan. El Garrahan ha hecho cosas extraordinarias, las personas con discapacidad. Las 2 marchas universitarias también, las 2 marchas universitarias, claro. O sea,
Una oposición que venía garantizándole la gobernabilidad a Milei, no le quedó otra que en el medio del desgaste y demás presentaran esos proyectos. Es la lucha y la movilización. Ahora, tener bancas que defiendan esa lucha y esa movilización es importante. Ahora, esas bancas hay que ver cuáles son y cuáles no. Por eso nosotros hemos sido consecuentes en apoyar todas esas luchas, esas movilizaciones. Vamos a seguir estando y por eso necesitamos más bancas del Frente de Izquierda Unidad y está probado de que vamos a aportarlas 100% para derrotar a Milei, pero diciendo que el camino alternativo, y bueno, ahí está el tema, ese es el debate, ¿no? Es decir, no es ponerle un freno, ponerle un límite a un gobierno que cuando le ha faltado votos de algún bloque se lo han aportado, sea el bloque que sea, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, es decir, tener más bancas entonces del Frente de Izquierda es importante, así que bueno, hoy hacemos el acto. Ese acto, entonces, ¿a qué hora es, Juan Carlos? 5 de la tarde, 17:30 frente a la Embajada de Estados Unidos, y ahí vamos a estar con Nicolás del Caño, bueno, Mónica Solotauer, que acompañamos en las listas de la provincia de Buenos Aires, Miriam Bregman, nuestra compañera Mercedes de Mendieta, que es actual diputada nacional, Mercedes Trimarchi en Cava, y bueno, y en todas las listas del Frente de Izquierda en el país. Tal cual. Tengo la sensación con esto que dice Juan Carlos que cada vez van a quedar más planteados los que bancan una democracia de instituciones y los que no. Me parece que cada vez va a quedar eso y eso está quedando más demostrado, ¿no? Al margen después de las palabras que cada uno presente, sí, claro, para su campaña. Juan Carlos Giordano, diputado nacional del FIT y candidato también por ese espacio. Gracias por la visita. A ustedes. Gracias. Un placer. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Juan Grabois, muchas gracias por visitarnos hoy y por ser tan generoso con el tiempo y en la Radio de las Madres. Estamos atravesando un régimen ilegítimo. La ilegitimidad del régimen deriva de varios factores, pero hay uno que es fundamental e ineludible, que es que la presidenta del principal partido de oposición está injustamente presa y proscripta. Es decir, hay un régimen proscriptivo. Eso es un cercenamiento de los elementos más básicos de la democracia burguesa, decimonónica, que es, bueno, tenés que poder elegir a quien vos querés elegir. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda.
Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiocita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Lo mejor es tener un buen comienzo. Ragamuffin es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes y cuando vayas por la calle lo bailes. Dice Ragamuffin in the style and fashion. Dice Ragamuffin in the style. Dice Ragamuffin in the style and fashion. Dice Ragamuffin in the style. 15 minutos para las 8 de la mañana, seguimos haciendo este buen comienzo como todos los días desde las 7. Atentos en el acceso oeste, kilómetro 42, pues está con 2 carriles ocupados. Hubo un choque fatal de hace un rato, una combi embistió por detrás de un camión y hay 2 muertos, así que atentos a los que estén circulando desde acceso oeste hacia la ciudad de Buenos Aires a la altura del kilómetro 42, y a partir de eso bueno, hay circulación reducida. Mari, seguimos detallando toda la información de este cierre, de esta recta final de la campaña, ¿no? Podríamos decir, mucha actividad de cierre. Va a estar, por supuesto, Jorge Tayana en territorio bonaerense, recorriendo muchos municipios, más de 10 municipios en esta recta final, junto con los candidatos. Así que, bueno, tendremos muchas más voces también, y estamos en ese clima, ¿no? A 4 días de la elección. A 4 días de la elección, y se van también organizando diferentes momentos de la campaña. Ayer, que quiero contar, se hizo un encuentro, ¿no? De encuentro urgente, se llamó Fuerza Feminista o
colonia narcopatriarcal con las candidatas de la Ciudad de Buenos Aires de Fuerza Patria y referentas del feminismo, había periodistas, había intelectuales, trabajadoras de la cultura. Bueno, la verdad que se hizo en un bar en Palermo, se volvió a retomar muchos de los debates que ha tenido el movimiento feminista, pero muchos de los debates que tienen como principal anclaje esta idea de ir contra un gobierno, esto que venimos hablando a lo largo del programa, ¿no? Un gobierno que es un gobierno de entrega, que no es que y dejar también claro y sentar con total claridad que el movimiento feminista no está por fuera de las demandas sociales ni escindido de la realidad, sino que las demandas del movimiento feminista, que es lo que se viene demostrando durante todo este tiempo, tienen directamente que ver con la realidad social, la realidad política y la realidad económica. Está quedando expuesto, ¿no, Mari? Digo, hasta incluso en las noticias actuales del día a día lo que pasa. Exactamente, bueno, se debatió la verdad que mucho en términos económicos, en términos políticos, en términos de organización. Y también me parece ahí destacar, porque una de las cosas que se debatieron ayer fue no solo este plan económico de sistema financiero y de entrega hacia los intereses de Estados Unidos, sino también en el marco, no sé si ahí tenías la noticia, pero que está el CEO de la JP Morgan, llega en el día de hoy, supuestamente a un encuentro, pero va a tener la reunión con Caputo y el CEO de el Citi, el banco. Todo esto en un marco de la negociación con el Tesoro de Estados Unidos, que incluye a varios bancos que son quienes les prestarían la plata a Javier Milei después de este domingo 26. Ese fue uno de los ejes del debate. Obviamente dentro de los ejes del debate fue el retroceso en que intenta llevar el gobierno a las conquistas que tienen las mujeres y las diversidades, y en ese marco cómo afecta tanto la situación social y económica a las compañeras que en los territorios sostienen las ollas populares, sostienen los comedores. Había muchas compañeras ayer de esas experiencias, incluso una candidata que llevamos también dentro de lo que es Fuerza Patria en Ciudad de Buenos Aires, que es una referenta muy muy territorial y contaba la realidad. Bueno, la verdad que fue un encuentro por demás interesante, que retomó el debate del movimiento feminista anclado a la política nacional y a la política internacional. Y ahí también me parece importante por ahí destacar ¿qué significa esta elección y qué significa que entren todas esas compañeras tanto a la legislatura como a la Cámara de Diputados, al Senado? Porque la verdad que hay una realidad, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, o hay las otras expresiones. Bueno, recién también estábamos acá con el candidato de la izquierda. Por ejemplo, Miriam Bregman entra seguro, ¿no? Así que la verdad que también está muy bien, muy, muy, muy respetada por las compañeras Miriam, pero hay grandes chances de que el segundo candidato, que es Solano, por ejemplo, no ingrese. Entonces, muchos de los votos que van a ir a la izquierda, que nosotros que entendemos que la expresión de, bueno, vamos a votar algo distinto y vamos a ir y vamos a votar a la izquierda, bueno, también hay que dejar claro que todos esos votos que van a ir a Solano no van a lograr que Solano entre, pero sí van a lograr que entre un diputado más de La Libertad Avanza. Reparte, y ¿no? Que, esto de repartir. Claro, y que por ejemplo no entre la diputada 13 de Fuerza Patria, que sabemos y queda demostrado en todo este periodo de tiempo que han votado en favor de los intereses populares y se han mantenido en ese lugar en el Congreso de la Nación. Entonces también es importante hacer esta evaluación en esta elección legislativa, porque lo que se juega en la composición de la Cámara, la verdad que es muy importante. Entonces celebramos muchísimo que Miriam ingrese, y eso la verdad que también nos da placer, porque es una compañera, pero bueno, pensemos también en esta otra estrategia para ver cómo logramos ampliar la Cámara con diputados y diputadas que de verdad se opongan a Javier Milei y no
lograr que ingrese un diputado más de la Libertad Avanza, que sería tremendo. Y esto que decís es fundamental, María, porque aparte, bueno, desde Fuerza Patria el trabajo, ¿no? Tanto para mantener los bloques unidos, digo, salvo pocas excepciones que se dieron con los distintos debates y que terminaron quedando desplazados, incluso por el propio contexto, por los propios bloques, pero se logró algo que, por ejemplo, durante el macrismo fue mucho más difícil y hasta incluso nos salió por momentos, que es que ahora sí tenés un bloque sólido, competitivo, con muchos acuerdos y que mantiene a su número estructural completo dentro de una línea, marcándole también oposición al oficialismo anarco-libertario. Narco-libertario. Anarcocapitalista. Narco. Cierto que había que acomodar bien las letras. Entonces digo, eso también es como algo a reconocer, ¿no? Digo, esos bloques se mantuvieron contundentes, unidos, ¿no? Y eso es un dato y es importante. Y un poco hablando también del Congreso de la Nación y de lo que significa quienes representan los intereses populares, también hay una noticia que me parece interesante también abarcar, que es la semana pasada, el martes pasado, se aprobó el dictamen de lo que sería la emergencia MIPYMES, ¿no? Como esto se empezó a gestar desde el 2024, el proyecto es un proyecto presentado por el diputado Carlos Heller, que tuvo 86 firmas positivas, en lo que fue la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Justicia, Energía y Combustible, Finanzas y Presupuesto y Hacienda. ¿Cómo llega esta emergencia? Bueno, la situación del sector es, bueno, como lo venimos hablando, por el profundo daño al entramado productivo del país, pero que además constituye al 99% de este sector. O sea, afectó a la crisis al 99% de este sector, y esto abarcó trabajadores y trabajadoras de todas, ¿no?, esas empresas. Desde que empezó a gestarse este proyecto, que fue en la primera parte del 2024, que fue después del primer impacto que tuvo la mega devaluación de Caputo y Milei, inmediatamente después de eso empezó este sector a entrar en crisis y se eliminó la Secretaría también de Industria y de Pymes. El saldo fue: se redujeron 18.000 unidades, y se perdieron 250.000 puestos de trabajo estables en el sector. Esto se aprobó el dictamen en comisión. Obviamente lo que tiene que pasar ahora es pasar a la Cámara y lograr una media sanción para que se debata después en el Senado, ¿no? Es un proyecto de emergencia como los que se vienen tratando en los diferentes sectores. Bueno, el proyecto que constituye, la reducción del 50% de los aumentos tarifarios de luz, gas y agua, la suspensión de juicios de ejecución fiscal y prórroga de obligaciones impositivas y previsionales, la exención del impuesto al cheque y la reducción de anticipos de ganancia, la promoción del empleo formal con rebajas de contribuciones personales y la creación del Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Esto es lo que contemplaría ese proyecto que tuvo ahora el dictamen y que iría a la Cámara para tratarse a ver cómo se resuelve. Bueno, para que esta emergencia y esto salga, ahí volvemos a lo mismo de lo que se juega este domingo, que es cómo se componen las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores para ver quién levanta la mano y quién no levanta la mano, para apoyar o no a este sector, pero a todos los sectores del pueblo argentino que están pasando una crisis profunda. Estamos hablando de pymes, 99% afectada por las políticas de Javier Milei, Caputo, Sturzenegger. Exacto, y este proyecto que está diciendo María de Carlos Heller pone el foco y el ojo en un sector fundamental. Digo, el otro día, y se va incrementando el número, ya son más de 18.000 los cierres desde que arrancó el gobierno de Javier Milei, ¿no? Cierres en total de comercios, de pymes, de sectores productivos. Recordemos que con Mauricio Macri habían sido 25.000
20.000 en total en el transcurso de 4 años, ya van 18.000 y todavía no llegó a mitad del mandato este muchacho, o sea que este claro modelo va sobre la producción nacional, la producción local. Digo, a las pruebas nos remitimos con las importaciones y cómo eso también está destruyendo muchos sectores y muchos rubros. Y lo otro también que pasa en ese sentido es la cantidad de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? El otro día había un informe del CEPA y lo que cuenta es de 250.000 puestos de trabajo perdidos de los registrados, ¿no? Todo eso, bueno, si vos lo sumás a la informalidad o al que hacía changas y nunca estuvo registrado y ahora esa changa no la tiene, digo, cuando vos hablás con los distintos rubros es un desastre. La semana pasada hice el recorrido de hablar con un industrial metalúrgico, con alguien de la industria del calzado, con alguien de la industria textil, y todos te cuentan lo mismo. Digo, están vendiendo para pagar los costos. Después nada más, y en algunos casos, sobre todo los rubros más afectados, ni siquiera llegan a eso. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, rompiendo el chanchito o endeudándose para mantener la estructura o para no rajar a nadie. Pues aparte, pensemos que los que tienen realmente la billetera rajan, ¿no? Acuerdan, pagan una indemnización, negocian y demás. Ahora, las pymes de 10, 5, 3... los talleres de 2, 3 personas, digo, donde el concepto de trabajo y de la organización es distinto. Bueno, hay muchos que están incluso el dueño de esa pyme con los trabajadores, bueno, viendo cómo hacen para surfear el momento, porque el vínculo es otro, muy distinto a el de Techín. Sí, también, ¿no? Es importante decir que las pymes sostienen el entramado productivo a nivel nacional también, porque no es que son empresas chiquitas que, digo, no, son empresas que sostienen ese entramado productivo. Nada, y esto vuelvo a repetir para que que nos quede resonando en medio de a 4 días de las elecciones, a 5 días de que Trump decida si sale a lo que él le llama el respirador para la Argentina, porque según él estamos muertos. Y en este marco tenemos, vuelvo a repetir, el CEO de la JP Morgan llega hoy a reunirse con Santiago Caputo, lo mismo el CEO del Citi. No, tengamos en cuenta ese dato para ver qué viene de acá más con estas reuniones. Y a eso sumarle los cambios de gabinete que se vienen, con más estructura para Santiago Caputo a futuro, todo indica eso, alguito para Mauricio Macri, ¿no? Y después, bueno, varios de los que están ahora que van a volar también. Mañana seguimos con toda esa información, mañana mucho más de la recta final. Mañana que es mi cumpleaños. Mañana, que es el cumpleaños de María Quintero. Mañana 23 de octubre arranca Escorpio y arranca Escorpio. Y cumplo años. Exactamente. En unos días también el cumpleaños de Gary Castro. Hoy es también 22, mañana es 23. Muchos escorpianos en esta radio. Y así vamos, viene el 24, el sábado el 25, y después el domingo tenemos el 26. Mañana entonces celebramos a María Quintero. Mañana vengo acá, espero unos ricos mates por mi cumpleaños, Marci. Mañana te hago tu mi presencia mate. Traigo, Soler. Gracias María Quintero, gracias Gary Castro en producción y coordinación, Silvio Soler en los controles, también Juan Pablo Fierro en la producción de Otro Lado del Vidrio, Leandro Deza en los controles del streaming, Vicente Castro también en las redes sociales. Mi nombre es Nicolás Márcico, quédense que ya llega Roberto Caballero con todo el equipazo de Caballero de Día. Hasta mañana, chau. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones no haya una alternativa organizada.